Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas noches también para los que estamos acá en Chile. Que el Señor les bendiga grandemente. Sean todos muy bienvenidos a nuestra reunión de salud, donde repasamos, ¿cierto?, el libro Consejos sobre el régimen alimenticio y también aprendemos algunos tips, algunas charlas, ¿cierto?, que son interesantes también en el tema de la salud. Primeramente les damos la bienvenida y vamos a orar también, ¿cierto?, para invitar a, a nuestro Padre, que sea Él quien dirija todo esto, que Él sea instruyéndonos mediante su Santo Espíritu. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Te damos gracias, mi Dios, por todas sus bendiciones, porque usted nos permite estar aquí, mi Señor, para aprender más acerca de estos consejos, para tener una mejor salud, mi Señor Santo, para que podamos estar bien, no solamente en la parte espiritual, sino que también en la parte física. Te pedimos perdón, Señor, cuando no hacemos lo correcto, cuando caemos en la tentación de ir más allá en cuanto a lo que debemos comer, mi Señor, en la forma que debemos alimentarnos. Mi Señor Santo, le queremos suplicar que usted nos ayude a tomar buenas decisiones para nuestra vida. Le rogamos por todos los hermanos que se encuentran aquí y por aquellos que se nos han de unir, mi Señor Santo. Usted sea guiándonos, mi Señor, el día de hoy. Se lo rogamos en el nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amén. Hermanitos, ya pasamos a la sección 15, me parece, o a la 16. Ya estoy un poquito perdida porque hemos avanzado rápido estas últimas semanas. Si bien es cierto, eh, han habido más ítems, a lo mejor han sido un poquito más cortos, me parece. Al menos allí, así lo he sentido yo. Mis hermanos, cada día estamos aprendiendo nuevas cosas y bueno, vamos a dejar al hermano Enoch, quien es el encargado del repaso del estudio del libro el día de hoy. Hermanito Enoch, bienvenido, que el Señor le bendiga. Muy bien, muchas gracias, hermana Mónica. Muy buenas noches a cada uno de los presentes. Sean todos muy bienvenidos. Efectivamente, hermana, ya estamos en el capítulo o la sección, perdón, 15 de la parte uno, capítulo 6. Vamos a proyectar inmediatamente. A ver de esto se alcanza a ver. Sí, sí, hermano, se alcanza a ver. Fantástico, muy bien. Entonces, como decíamos, estamos en la sección 15, parte uno, capítulo 6. Los alimentos sanos y los restaurantes higiénicos. Vamos a ir entonces a desarrollar este bonito capítulo y el texto se encuentra en Génesis 1:29 y dice así, del proveedor celestial del título y dice el texto, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Qué bonito texto, ¿verdad? El Señor ha provisto dentro de su sabiduría qué es lo que el hombre requiere y necesita para su alimentación. Ítem 396. Del relato de los milagros del Señor, el proveedor, al proveer vino en la fiesta de boda y al alimentar a la multitud, podemos aprender una lección de la más elevada importancia. El trabajo de vender alimento saludable es uno de los instrumentos del Señor para suplir una necesidad. El proveedor celestial de todos los alimentos no dejará a su pueblo en la ignorancia con respecto a la preparación de los mejores alimentos para todos los tiempos y ocasiones. Esto está en Testimonios para la Iglesia. Dice aquí el 714 de 1902. Aquí entonces el relato muestra, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús hizo un milagro maravilloso de alimentar, dice, a una multitud. Y esto debería ser también un tema para los que de alguna manera trabajamos en este ámbito de la alimentación, ¿no? El subtítulo siguiente dice, como el maná, ítem 397. Durante la noche pasada me fueron reveladas muchas cosas,
La fabricación y venta de productos alimenticios sanos debe ser objeto de consideración cuidadosa y mucha oración. Hay en muchos lugares personas a quienes el Señor comunicará ciertamente conocimientos acerca de cómo preparar alimentos sanos y apetitosos. Si Él ve que están dispuestas a usar con justicia este conocimiento, los animales, perdón, los prepara, perdón, disculpe, me salté aquí. Acerca de cómo preparar alimentos sanos y apetitosos, si Él ve que estas están dispuestas a usar con justicia este conocimiento, los animales se están enfermando cada vez más y no transcurrirá mucho tiempo antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de los adventistas del séptimo día. Se han de preparar alimentos sanos, capaces de sostener la vida, a fin de que hombres y mujeres no necesiten comer carne. Así que este es un buen desafío, ¿verdad? Para todos los que estamos tratando de dejar la carne, queridos hermanos, porque estos escritos fueron inspirados por Dios para nuestro tiempo. Si bien es cierto, ¿no? Es un desafío grande el poder reemplazar esta proteína animal por una proteína vegetal, pero hay una promesa linda y maravillosa arriba, ¿eh? Ustedes dicen, el Señor va a proveer, dar a nosotros la sabiduría para que nosotros podamos hacer con nuestras manitos alimento que sea sano y saludable. Así que el Señor dice, no nos va a dar, no nos va a dejar en ignorancia. Si ustedes ven ahí, dice, el proveedor celestial de todos los alimentos no dejará a su pueblo en la ignorancia con respecto a la preparación de los mejores alimentos para todos los tiempos y ocasiones. Así que, hermanos, aferrémonos a esta bonita y linda promesa. Sigue diciendo así este ítem. El Señor enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar las frutas, los cereales y las verduras en alimentos que sostengan la vida y no comuniquen enfermedad. Personas que nunca han visto las recetas para hacer los alimentos sanos que ya están en venta, trabajarán con inteligencia, experimentarán con los productos alimenticios de la tierra y recibirán información acerca del uso de estos productos. El Señor les mostrará lo que deben hacer. El que da habilidad y comprensión a su pueblo en una parte del mundo, se le comunicarán también a su pueblo en otras partes del mundo. Es su designio que todos o que los tesoros alimenticios de cada país sean preparados de tal manera que puedan usarse en los países para los cuales son apropiados. Como Dios dio el maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares y habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. O sea, acá hay una promesa maravillosa que está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 132, que dice que el Señor va a darnos sabiduría, va a proveer a su pueblo, a nosotros que somos sus hijos, ¿no? Así como proveyó el maná de lo alto para sostén de su pueblo, de la misma manera nos va a proveer a nosotros sabiduría para que nosotros podamos utilizar de lo que tengamos en nuestra región, de los alimentos que producen estas temporadas, ¿no es cierto? Y utilizarlos para que podamos reemplazar, que dice aquí al final, para que reemplacemos la carne. A lo mejor es un poco chocante para algunos, ¿no? Las personas que por primera vez están entrando dicen, pero ¿cómo van a sacar la carne de la alimentación si es como la base de las proteínas, que si no comen carne se pueden enfermar? Pero el Señor aquí nos da una linda promesa que el Señor nos dará sabiduría y de lo que creó, ¿no es cierto? De las frutas, de las verduras, de los cereales, de los leguminosas, de los aceites, de todo lo que el Señor ha creado, así como vemos en la lámina, todos esos alimentos, ¿no es cierto? Sanos y nutritivos, van a ser para poder nosotros estar saludables y sanos. Y vamos a poder también, al tener una alimentación equilibrada, reemplazar la carne. Cambiamos al siguiente ítem. Dice así también el 398. El mismo Dios que dio a los hijos de Israel maná del cielo, vive y reina. Él dará capacidad y entendimiento en la preparación de alimentos saludables. Yo creo que esto sería como el resumen o la síntesis general de toda la lectura que tenemos en adelante. Y esto a lo mejor podríamos remarcarlo, ¿no? Pueden ustedes aquí ponerlo en algún lado, en el refrigerador, pongan
enunciado, ¿no es cierto? Bonito, pintado, qué sé yo, decorado, y pongan ahí. Él dará y el entendimiento y la capacidad, ¿no es cierto?, en la preparación de alimentos saludables. Y esto es una promesa. Él guiará a sus hijos en la preparación de alimentos sanos. Él desea que ellos vean lo que pueden hacer en la preparación de tales alimentos, no solo para sus propias familias, lo cual constituye su primera responsabilidad, sino para ayudar a los pobres. Ellos han de demostrar una liberalidad semejante a la de Cristo y han de darse cuenta de que son representantes de Dios y de que todo lo que tiene les ha sido concedido por Él. Esto está en la carta número 25 de 1902. Así que, queridos hermanos, ¿qué promesa más podemos nosotros subrayar? Yo creo que esta es como la más importante y ya la habíamos leído en capítulos anteriores, pero aquí yo me gustaría poder resaltarla, ¿no? Que esto a lo mejor puedan ustedes tenerla y apropiarse de esta promesa, porque es una promesa maravillosa. Dios nos puede dar esa lucidez, esa capacidad de poder de alguna manera utilizar los recursos que tengamos, los alimentos que tengamos a disposición para poder hacer un alimento sano, ¿no? Y brindarlo, primeramente, dice la responsabilidad para nuestras familias y también para el que necesita, ¿no? Para los necesitados, para los que a lo mejor no tienen cómo poder conseguir un alimento sano. ¿M? Avanzamos, cambiamos entonces de subtítulo, dice conocimiento divinamente impartido. Proverbios 12:1 dice así, el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Ítem 399. El Señor quiere que el conocimiento de la reforma en el régimen alimenticio sea impartido a su pueblo. Es una parte esencial de la educación que ha de darse en nuestras escuelas. A medida que la verdad se presente en nuevos lugares, debe darse las lecciones en el arte culinario higiénico. Enséñense a la gente cómo puede vivir sin el uso de carne. Enséñeles a llevar una vida sencilla. Sigue diciendo, el Señor ha estado trabajando y lo está todavía para inducir a los hombres a preparar a partir de las frutas y los granos alimentos más sencillos y menos caros que muchos de los que ahora pueden obtenerse. Muchos no pueden comprar estos alimentos preparados tan caros y sin embargo no tienen que vivir necesariamente a base de un régimen empobrecido. El mismo Dios que alimentó a los millares en el desierto con pan del cielo, dará a su pueblo hoy en día un conocimiento de cómo proporcionar alimento en una forma sencilla. Manuscritos 46 de 1905. Aquí tenemos y reitera esta promesa. El Señor tiene esta bondad para nosotros de darnos la sabiduría, el conocimiento, para que nuestro cuerpo pueda ser bien nutrido, para que no estemos enfermos de una forma sencilla, ¿no? No tan elaborada, no tan pomposa. Claro que tiene que ser muy rico y delicioso lo que tenemos que preparar, pero debemos de hacerlo lo más sencillo que podamos, ¿no? Para que esto también pueda ser una realidad. Seguimos avanzando, ítem 400. Si alguien quiere comentar, no sé si hay alguien a lo mejor quiere compartir su experiencia de algún alimento. De a pronto les quisiera comentar que va a estar con nosotros de aquí a 2 semanitas más la doctora Lorena Cornejo y ella también va a traer, justamente le pedí que pueda ayudarnos con el tema de alimentación y en este caso tengo entendido que la vez pasada unas hermanas pidieron en el tema de tratamiento de diabetes. Así que estemos atentos que en 2 semanitas más vamos a tener a la doctora Lorena con nosotros. Ítem 400. Cuando el mensaje alcanza a las personas que no han oído la verdad para este tiempo, ellas ven que deben realizar una gran reforma en su régimen alimenticio. Se dan cuenta de que deben abandonar la carne porque crea un apetito por el licor y llena el organismo de enfermedad. Al consumir carne, las facultades físicas, mentales y morales se debilitan. El hombre se edifica de lo que come. Las pasiones animales predominan como resultado de comer carne, de usar tabaco y de beber alcohol. El Señor dará a su pueblo sabiduría
para preparar a partir de lo que la tierra produce alimentos que ocuparán el lugar de la carne. Las combinaciones sencillas de nueces, granos y frutas preparadas con gusto y habilidad serán recomendables para los no creyentes, pero habitualmente se usa demasiadas nueces en las combinaciones hasta ahora preparadas. Manuscrito 156 de 1901. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? A veces uno, por querer hacer la buena y bien, pone demasiado de cosas, digamos, muy saludables. Por ejemplo, en este caso, las nueces. Si uno consume demasiadas nueces, es hipocalórico, es decir, son demasiadas calorías. Entonces hay que tener también el cuidado y la justa medida de los alimentos o en cantidades que debemos nosotros consumir. Bueno, y además también hace el énfasis de que debemos nosotros promover la alimentación sin carne. Y aquí también hace un refuerzo, ¿no? De que las personas que habitualmente su base de alimentación es a base de carnes, le va a causar un malestar, ¿no? Físico. Sus facultades físicas van a ser debilitadas, ¿no es cierto? Y también las morales. Y también el tema de que van a tener propensiones a las pasiones animales, ¿no? Porque esto va a ser a causa de esta alimentación. Así que es un consejo bueno que debemos también tomarlo y bueno, los que están emprendiendo en este caminar, ¿no es cierto?, puedan también tener la sabiduría de lo alto para poder hacer estos cambios prontamente. Vamos a pasar de ítem. El subtítulo siguiente dice sencillo, fácil de preparar, saludable. El texto se encuentra en Mateo 6:21 y dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ítem 401. Debo dar ahora a mis hermanos la instrucción que el Señor me ha dado con respecto al tema de los alimentos sanos. Hay muchos que consideran los alimentos sanos como una invención del hombre, pero estos tienen un origen en Dios, como una bendición para su pueblo. La obra de los alimentos sanos es propiedad de Dios y no debe convertirse en un medio de especulación financiera para obtener ganancia personal. La luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. El maná caía del cielo y al pueblo se le pedía que lo recogiera y lo preparara para el consumo. Así en los diferentes países del mundo, los hijos de Dios recibirán luz para que preparen alimentos saludables, adecuados en cada país. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Sigue diciendo. Los miembros de todas las iglesias han de cultivar el tacto y el ingenio que Dios les dé. El Señor tiene habilidad y entendimiento para los que usen sus capacidades en la tarea de aprender a combinar los productos de la tierra para preparar alimentos sencillos, saludables y fáciles de manufacturar que ocupen el lugar de la carne, de tal manera que la gente no tenga excusa para comer carne. O sea que el Señor también nos puede dar esa facultad, ¿verdad? Y tenemos que también buscar la información, o sea, tampoco es si nosotros no nos preocupamos en preguntar, en investigar de son las mejores combinaciones o cuáles son los mejores elementos, claramente tiene que haber una preocupación nuestra, ¿no? Cuando el pueblo de Israel caía el maná, el pueblo de Israel no se quedaba en su tiendita esperando a que le caiga dentro del tiesto el maná, no, tenía que levantarse e ir a buscar el maná. Así nosotros también tenemos que ir y buscar la información, preguntar cómo podemos hacerlo, cómo puedo equilibrar mi alimentación, o si conocen a lo mejor un profesional de la salud en el área de alimentación, también preguntar, o hermanos que tienen experiencia, preguntar. Eso va a ayudarnos, ¿sí? Seguía diciendo el ítem, los que reciben conocimiento acerca de cómo preparar tales alimentos deben usarlo con abnegación. Han de ayudar a sus hermanos pobres, así como son consumidores, también han de ser productores. Dios se propone que en muchos lugares se fabriquen alimentos sanos. Los que aceptan la verdad han de aprender a preparar estos alimentos sencillos. No es el plan de Dios que los pobres sufran por falta de las cosas necesarias para la vida.
El Señor pide a su pueblo en diferentes países que ore a Él por sabiduría y que luego emplee debidamente la sabiduría que Él le da. No hemos de quedar inactivos dominados por la desesperación y el desánimo. Hemos de hacer lo mejor que podamos para iluminar a otros. Manuscritos 78 de 1902. Vuelve a reiterarnos que el Señor, en su amor y misericordia, va a proveernos para nosotros, ¿qué? Sabiduría. Y esto es una realidad en nuestras vidas y debemos hacerla propia. ¿M? Vamos a cambiar. Si alguien tiene algún comentario, por favor, bienvenido a ser. Vamos a cambiar de subtítulo, ya vamos avanzando, ya queda un poquito menos. Más sencillos y más económicos. Salmos 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. Ítem 402. Los alimentos sanos que salen de nuestras fábricas pueden mejorarse en muchos respectos. El Señor enseñará a sus siervos cómo hacer preparaciones que sean más sencillas y menos costosas. Hay muchos a quienes Él instruirá en este ramo del conocimiento, si siguen su consejo y si andan en armonía con sus hermanos. Ítem 403. Comerciad con alimentos que sean mucho más baratos y que preparados en una forma nutritiva satisfagan todo propósito. Tratad de producir preparaciones menos costosas a base de granos y frutas. Todas estas cosas Dios las da libremente para suplir nuestras necesidades. La salud no está asegurada por el uso de preparaciones costosas. Podemos tener tan buena salud aunque usemos preparaciones sencillas de frutas, cereales y legumbres. Qué maravilloso, ¿verdad? A base de lo que el Señor ha provisto de lo alto, ¿no es cierto? Él, por su voluntad, dice, creó de lo que da semilla de los árboles, de las frutas, de las legumbres, de las verduras, de todas esas cosas tan saludables, debemos nosotros utilizarlas para estas preparaciones. De modo que los que tenemos esta inquietud, ¿no? de emprender en la alimentación, son estas muy buenas recomendaciones para llevarlas a la práctica. Sigue diciendo el ítem, que es el último párrafo, el ítem 404, dice así. Es prudente que preparemos alimentos sencillos, baratos y sanos. Muchos de nuestros hermanos son pobres y los alimentos sanos deben proveerse a precios que se los hagan accesibles. El Señor quiere que los pobres de cualquier país puedan obtener alimentos sanos y baratos. En muchos lugares se han de establecer industrias para fabricar estos alimentos. Lo que es una bendición para la obra en un lugar, lo será en otro donde es mucho más difícil obtener dinero. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio original dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, aunque también se usan diversos tubérculos. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 133, escrita en 1902. Desde ese entonces, comienzo del siglo pasado, ya se estaba dando luces de cómo nosotros debemos utilizar los alimentos saludables y también si lo vamos a utilizar para comercializarlo, ¿no es cierto? Haciendo alusión a restaurantes, cocinerías o fábricas que hacen alimentos para la venta, estos deben ser saludables, obviamente, sencillos, simples y no muy elaborados. Así que el Señor les bendiga. No sé si alguien tiene alguna consulta, a lo mejor quiere aportar, por favor, este es el momento. Si no, damos paso a nuestra hermana Mónica para continuar con este lindo programa. Bien, vamos en la medida que avanzamos, ¿cierto? Viendo que se nos van dando algunos tips ya como para ir reemplazando algunas cosas como la carne. Por ejemplo, se nos hablaba de las nueces, que si bien es cierto, no debemos comerlas en exceso. Todo el exceso es malo, lo hemos hablado también. Y vemos acá también en esta última parte cómo se nos habla que debemos consumir principalmente las frutas, los cereales, las oleaginosas. ¿Las oleaginosas son, hermanos, las legumbres? ¿Qué son? Oleaginosas vienen de óleo que tienen aceites naturales.
Ah, las almendras, Claro, todas las almendras, nueces, incluso en la palta también tiene aceite natural, que es, las olivas, el aceite de oliva, que en este caso viene de las aceitunas también tienen un aceite natural, y así hay muchos productos que podemos nosotros consumir, ¿no es cierto?, para poder alimentarnos saludablemente. En tenemos otra que palabra, buscar y ser grasas. ingeniosos. Hermano Celso, perdón. Son grasas, hermana, grasas, grasas. Ya, hermanito, sí, y después caí en la cuenta. Muchísimas gracias. Pero eso, mis hermanos, vamos viendo de que hay otras alternativas. Yo tengo ahí proteína vegetal y yo decía, ¿cómo las hago? Y estaba viendo de repente algunos videos de comida y salían unas albóndigas de carne de vacuno y yo decía, ¿cómo preparo esto mismo pero con la proteína vegetal? Y sabe que me ha quedado algo muy bueno. Así que es cosa de ponernos a inventar de repente, usar la imaginación, como dice la hermana Elena de White, y vamos a ir viendo cómo nos van quedando cosas bien buenas. Así que yo les animo, ¿cierto?, para que lo puedan hacer. Le agradezco, hermano Enoch, por el repaso de esta semana. Y bien, esta semana seré yo la encargada de la segunda parte, mis hermanos. Voy a compartir con ustedes un tema interesante eh, que lleva como título ¿Cómo tener y mantener la salud? Voy a compartir pantalla entonces. Ahí estamos compartiendo. Por favor, me dice, hermano, si se ve. Está bien, hermana. ¿Sí? Bien. Bueno, este tema, mis hermanos, es parte de un seminario que se hizo hace un tiempo acerca de enriquecimiento espiritual. Tengo varios seminarios por allí que me gustaría, bueno, en la medida que se pueda, ir compartiendo con ustedes, ¿cierto? E ir intercalando con algunos profesionales que vamos a invitar, que nos van a traer otros temas, pero que estos también, aparte de estar relacionados con la salud, están relacionados con la parte espiritual, ¿ya? Entonces, bien, vamos a avanzar con esto, con este tema. Dice, cómo tener y mantener la salud. Qué importante, mis hermanos, es tener salud, pero no solamente tenerla, sino que también mantenerla. A veces nos enfermamos y Dios nos sana y nos volvemos a enfermar de lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa que nos seguimos enfermando? ¿Cómo podemos mantener la salud? Eh, Vamos a ver aquí. Ahí sí. Bueno, sabemos, el mundo era perfecto antes del pecado. La humanidad vivía en perfecta salud, paz y dicha. Sin embargo, todo cambió. El pecado trajo enfermedades y muerte. Recuerden que cuando Dios hizo el Edén, allí el jardín, lo hizo todo maravilloso, todo lo hizo perfecto. Cada vez que Dios hizo algo, dice, y Dios dijo que esto era bueno. O sea, lo que hizo era bueno y en gran manera. Y bueno, no solamente el asunto de que estaba lo que el hombre necesitaba, sino que también estaba allí en contacto con el Padre, ¿cierto? Estaban allí cerquita de él. Lamentablemente, como dice aquí, el pecado no solamente no trajo la separación de Dios, sino que trajo las enfermedades y la muerte. O sea, la palabra de Dios es fiel cuando le dijo al hombre, si comes de ese árbol morirás, ¿cierto? Aquí vemos cómo esto se ha hecho una realidad en nuestras vidas. Dice que actualmente el gobierno gasta millones de dólares en investigaciones y en el desarrollo de nuevas tecnologías y medicamentos. Todo esto para combatir la enfermedad. En otro tema, también de este mismo seminario, vimos que lamentablemente, si bien es cierto, algunos querrán sanar, lamentablemente estos remedios, estos medicamentos, nos enferman de otra cosa. Es decir, veíamos los porcentajes de enfermedades en España y la mayoría estaban relacionados con otros medicamentos que habían sido proporcionados para sanar una cosa. Entonces, vimos también que las farmacéuticas eran eran mafias, ¿cierto?, que se encargaban
de producir algunos, se supone, medicamentos que finalmente no sanaban, sino que hacían caer en un círculo vicioso de estar tomando un medicamento para una cosa y después tomar otro para otra. En España también los que trabajaban en las universidades para la educación de médicos, también estos eran financiados por las farmacéuticas. Entonces, era algo un poco extraño. Si bien es cierto, el gobierno puede gastar mucho en investigación y tratar de sanar a la gente, por otro lado, las farmacéuticas están haciendo lo contrario. Dice, ahora, ¿qué es la salud? Algunos dicen que salud es ausencia de enfermedades, pero ¿será que es solo eso? No, dice aquí, la salud es el perfecto equilibrio físico, mental y espiritual. Es verdad que alguna gente está enferma, está sana físicamente, pero su mente no está bien y tienen que tomar también medicamentos para ello, ¿cierto? Para trastornos del sueño, para crisis de ansiedad, para crisis de pánico, ¿cierto? Entonces, no hay un equilibrio. Seguimos aquí, dice que es importante recordar que físicamente somos el resultado de aquello que comemos y de los ejercicios que hacemos. Por eso, sin ejercicio físico, no hay salud. Y claramente también, como dice aquí, si no nos estamos alimentando bien, tampoco va a haber salud. Es obvio que no siempre todos pueden hacer el mismo tipo y la misma cantidad de ejercicios. Eso varía de acuerdo con la edad, condiciones físicas y la preferencia de cada uno. El ejercicio que yo hacía a los 36 años, me levantaba tempranito, corría, ¿cierto? Hacía sentadillas. Ya a esta edad ya no lo puedo hacer. Ahora tengo otras enfermedades que me acarrearon el descuidarme con la alimentación. Estoy hablando de mí, de mi propia experiencia. Ahora sufro de fibromialgia, ¿cierto? Y no puedo hacer las sentadillas que hacía antes, no puedo correr como corría antes. Pero eso es por descuidos también, ¿cierto? Pero siempre habrá algo que se pueda hacer de manera suave eh, para ir paleando, ¿cierto? La falta de ejercicio. Dice aquí que sin ejercicio físico regular, todas las células vivas, los tejidos y los órganos empiezan a envejecer y el cuerpo como un todo envejece mucho más rápido. De repente vemos gente, ¿cierto?, que lamentablemente no, por una u otra razón, no puede hacer ejercicio o no puede salir o tiene una vida más sedentaria y vemos como los años se le vienen encima más rápido que a otra gente que no lo hace, o sea, que hace el ejercicio, perdón. Dice, en el pasado el ser humano tenía que moverse para sobrevivir. Por eso era mucho más saludable y feliz. Eh, Siempre comentamos y conversamos que antes no existía la televisión. Todos jugábamos afuera, todos hacíamos nuestra vida fuera de la casa. ¿Ah? Ahora la gente está mucho más sedentaria, se lo pasa, por ejemplo, los trabajos son más eh, dentro de un escritorio o en un mostrador, ¿cierto? Ahora las máquinas hacen el trabajo que antes hacía el hombre, ese trabajo pesado, y ya no existe tanto ejercicio ni siquiera en el trabajo. Dice que hoy, con el avance de la tecnología, las máquinas hacen todo. Solo necesitamos hacer esfuerzo físico, en consecuencia vivimos mucho más enfermos, estresados e infelices. O sea, deberíamos hacer más ejercicio, pero no lo hacemos por causa de que, por ejemplo, el trabajo ya no es tan necesario. Salud y mente. Salud no es solo bienestar físico, sino también perfecto equilibrio físico y mental, lo habíamos dicho antes. El estrés y la depresión son hoy grandes marcas de la vida moderna. Casi un cuarto de la población mundial está en tratamiento psicológico o toma psicoterápicos, calmantes o estimulantes, ¿cierto? Para trastornos emocionales, neurosis, depresión, ansiedad, angustia e inseguridad. Todo esto, mis hermanos, aumentó en el tiempo de la pandemia en que todo el mundo estuvo encerrado, nadie podía salir, entonces menos ejercicio podían hacer, ¿cierto? Y entonces el encierro produjo todo este tipo de enfermedades.
o bueno, las aumentó también. Ahora, ¿qué es el estrés? ¿Cómo nos alcanza? El estrés dice aquí que es la respuesta involuntaria del organismo que abarca reacciones físicas, mentales, emocionales y químicas ante cualquier circunstancia que perturbe su equilibrio normal. El estrés no es lo que nos sucede, sino la respuesta a lo que nos acontece. Eh, Aquí habla acerca de una parte que dice y químicas. Nuestro cerebro, hermanos, a veces cuando alguien dice se le cruzaron los cables, no está tan lejos de la realidad, ¿cierto? En nuestra cabeza hay como unos circuitos, algo en nuestro cerebro, ¿cierto? Que a veces provoca ciertas reacciones químicas, ¿cierto? Que también nos producen ansiedad o nos producen la depresión. Es por eso que a veces es necesaria la medicación, no en todos los casos, ¿ya? Pero hay trastornos como la bipolaridad, hay trastornos como la depresión crónica que necesitan sí o sí, ¿cierto? Un tratamiento químico, porque el problema que está en la cabeza es un problema químico. Los problemas emocionales, mentales, ¿cierto? Se pueden solucionar de otra forma. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, cuando nosotros tenemos eh, paz en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos tranquilidad, estos problemas se pueden ir solucionando. Pero los que tienen que ver con los problemas químicos, mis hermanos, tienen que sí o sí tener un tratamiento. Eh, Bien, dice aquí salud y vida espiritual. El ser humano fue formado por el Creador con las dimensiones física, mental y espiritual. Esas dimensiones no son independientes. Hermanos, si una está mal, fallan todas. No basta solamente que las partes físicas y mentales estén en perfectas condiciones. Para componer el todo existe la necesidad de desarrollar y crecer también espiritualmente. Solo entonces seremos saludables y felices. Vemos como gente que parece tenerlo todo, ¿cierto? Son Adonis, ¿cierto? Gente bella, gente con cuerpos perfectos, que tienen una vida perfecta, que son multimillonarios algunos, ¿cierto? Y gente que no es feliz. Vemos que gente incluso son llevadas al suicidio por causa de la depresión o porque sienten que algo les falta. Conocemos de casos de personas que son muy famosas, ¿cierto? Que dicen que en algún momento se han sentido tan solos y con el instinto de querer suicidarse hasta que conocieron a Dios. Entonces, algo falta en la vida de aquellas personas y que no saben qué es. Nosotros sí lo sabemos, ¿cierto? La falta de Dios puede producir esta, este desasosiego, ¿cierto? Donde la gente no está tranquila, donde siente que tiene un vacío dentro de sí. Lamentablemente el ser humano de hoy está distanciándose cada vez más de Dios, de la naturaleza y los unos de los otros. En el día de hoy, en la actualidad, aquel que habla de Dios es tildado de loco, ¿cierto? Lo miran con desprecio, eh, porque la gente ya no cree en Dios y se piensa eh, que el que cree en Dios está más abajo que ellos, ¿cierto? Que ellos son superiores porque ellos, no sé, tienen otro tipo de conocimiento, ¿cierto? A la ciencia le tratan de dar explicación a todo. Entonces, el no entender a este Dios que nosotros sí entendemos, que nosotros conocemos y amamos, hace que ellos nos tilden de locos. ¿Alguien iba a decir algo? Hermano, si alguien quiere hacer un comentario, puede hacerlo, ¿sí? No hay ningún problema. Dice aquí que cada vez está más lejos de Dios, ¿cierto? De la naturaleza y los unos de los otros. La gente vive en las ciudades, en lugares más pequeños, ¿cierto? Los departamentos cada vez son más pequeños, ¿ah? Y la gente, a pesar de a veces vivir en comunidades tan grandes como las capitales de repente,
están cada vez más lejos los unos de otros porque la gente es autómata, camina como si el que está al lado no existiera. ¿Ya? De esta forma adquiere hábitos de vida que en vez de promover la salud, desarrollan la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, como por ejemplo, malos hábitos de alimentación. El hecho de que la gente ande apurada, ande corriendo, tenga interés en ganar tanto dinero a veces, ¿cierto? Produce que no se alimente bien o se alimente a deshora. Y también esto que dice aquí, el uso exagerado de los refinados, dulces y productos industrializados, la comida chatarra que decimos nosotros, ¿cierto? Sobrecargados de conservantes, colorantes, aromatizantes y otros tantos aditivos químicos perjudiciales para la salud. Las frutas, verduras e integrales que promueven vida y salud están prácticamente en desuso. Debemos volver a lo natural, debemos volver a lo que Dios nos ha dejado, ¿cierto? Para que cambiemos esos malos hábitos de alimentación, como lo hemos estado viendo en el repaso de este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. El uso de estimulantes, el café, el té, el mate y especialmente la guaraná en polvo contienen cafeína que perjudican considerablemente al organismo. Estas bebidas que contienen xantinas, enzimas tóxicas, actúan directamente como estimulantes y también como potencializadoras de disturbios. Por ejemplo, acá dice el aparato digestivo, se produce irritación gástrica, mala digestión, acidez, flatulencia, dolores abdominales, constipación y diarrea. Hermanos, la mayoría de las personas anda siempre con acidez. Y yo no sé si ustedes se han fijado que de repente ocurre que en el caso de las mujeres a veces se nos inflama la parte del alta del estómago, se nos hincha mucho y pareciera que anda uno embarazada. Entonces, eso es lo que producen, ¿cierto? Estos alimentos que son irritantes, estas bebidas que son eh, estimulantes, como las que hablábamos hace un rato. Dice aquí también que afectan el sistema circulatorio, producen aceleración cardíaca y hasta arritmias, alterando también la presión arterial. Tanta hipertensión que existe, mis hermanos. A ver, yo creo que de cada 10 personas que conocemos, 9 tienen hipertensión, por no decir mucho, si es así. También está el problema que ocurre aquí en el sistema nervioso central. Producen una ilusoria sensación de energía y bienestar. Ahora los jóvenes hermanos que hacen deporte, hay unas proteínas que consumen, que les ayudan a tener más energía, ¿ah? Y que son estimulantes también. Dice seguida, dice aquí una sensación de energía y bienestar seguida de depresión. Investigaciones muestran que la ansiedad y la depresión aumentan juntamente con el aumento del consumo de cafeína. Interesante para tener en cuenta. Además, lleva a la dependencia física. Hay gente que no puede estar si no toma el café con cafeína. Debemos tomarlo, hermanos, el descafeinado. El uso de alcohol. El alcohol es una de las pocas sustancias que no se transforma por la digestión. Pasa directamente del estómago a la corriente sanguínea. De esta manera es llevado rápidamente para todas las partes del cuerpo. Los principales efectos son sentidos primeramente en el cerebro, luego en el hígado y el páncreas. En el cerebro, ¿cierto? Cuando la gente ahí se marea y anda diciendo cosas que no debe decir y la lengua se le traba, ¿ya? Ese es un efecto que se ve inmediatamente, ¿ya? Estos efectos en el hígado y el páncreas se ven en un tiempo más largo, pero la verdad es que es horrible porque produce úlceras también, y produce problemas que son casi irreversibles.
Agua. El agua es esencial para la preservación de la vida. Y que nos cuesta tomar agua, hermanos, pero es algo tan importante y vital para nuestra vida. El 70% de nuestro cuerpo es compuesto de líquidos. Lamentablemente bebemos poca agua, usamos más refresco y jugos artificiales. La gente piensa de que tomarse una agüita de hierba, ¿cierto? Es lo mismo que tomar agua. No es lo mismo, el agua es agua, el té de hierbas o la plantita, ¿cierto? Es otra cosa. El agua tiene que tomarse pura, ¿ya? Dice aquí, beba mucha agua, incluso sin tener sed. Esto es asunto de hábito y no de gusto. Es lo que yo le digo a mis hijas, tome agua, no quiero tomar agua, tómelo porque es como remedio. Los remedios se toman aunque uno no los quiera tomar porque es necesario para el cuerpo. Estaba escuchando yo por allí a un doctor Frank Suárez. Él decía que cuando uno sentía hambre, no era hambre, era sed. Uno pensaba que era hambre, pero no era hambre, era sed. Así que cuando uno sintiera hambre, tenía que ir y tomarse un vaso de agua. Antes de comer, porque recordar que el agua se bebe por lo menos media hora antes de comer algún alimento, ¿cierto? O media hora después de haber comido también un alimento que no se mezcla, ¿ya? Así que eso, si le da hambre, tómese un vaso de agua y después coma. La sal, mis hermanos, el uso exagerado de la sal también es una de las grandes marcas de nuestra sociedad. Como resultado vienen la hipertensión, la presión alta, ¿cierto?, que afecta a gran parte de la población, y los cálculos renales que traen dolor y sufrimiento. Yo no sabía esto, de que la sal podía provocar cálculos renales. Pero aquí están, mis hermanos, a tomarlo en cuenta también, ¿cierto? El uso exagerado de la sal. Ay, el azúcar, mis hermanos, el azúcar que a algunos nos gusta tanto, ¿cierto? Dice, otro serio problema de salud pública es el uso en exceso de azúcar, dulces, helados y golosinas. Los estudios demuestran que el hombre moderno está ingiriendo más de 60 kilogramos de azúcar refinado anualmente. Eso es por lo bajo, mis hermanos, ¿ya? Y los resultados son niveles vertiginosos de caries dentales, obesidad, diabetes y muchas otras enfermedades. El azúcar es veneno, ya nos lo decía la semana pasada el doctor, ¿cierto? De que el azúcar es veneno para el cuerpo. También es algo que debemos considerar para mantener nuestra salud. Las grasas saturadas y el colesterol. Dice aquí que solo en Brasil mueren anualmente aproximadamente 800.000 personas por enfermedades del corazón y de las arterias. Casi el 50% de la humanidad muere debido a la arteriosclerosis, que es la obstrucción y endurecimiento de las arterias. El mal colesterol y las grasas saturadas son los mayores responsables de esa obstrucción. ¿Y esto? ¿Quién es culpable de todo esto? Las grasas saturadas, la fritanga, la fritura, ¿cierto? Esas cosas que de repente le gustan tanto a la gente, que tiene mucho aceite, son muy, muy aceitosas, ¿cierto? Eh, Aquí está el resultado, el colesterol alto. Irregularidad de vida. Dice aquí que nuestro organismo posee un reloj biológico. Cuanto más regulares son nuestros hábitos, mejor será el funcionamiento de cada órgano. Por eso es necesario respetar las horas de dormir, comer, trabajar, etc. Esto es un asunto de orden y equilibrio. Mis hermanos, esto del reloj biológico es súper importante. Y cuando dice aquí que nosotros debemos ser regulares con nuestros hábitos, es importante porque nuestro cuerpo fue hecho como un reloj, así como lo dice esto. Nuestra hermana Dinelli, hacía un tiempo, decía de que existe un horario en que nuestro cuerpo se regenera, en que nuestro cuerpo se sana como por automático. Cuando nosotros descansamos desde las
8 de la noche hasta las 12 de la noche, ¿cierto? En ese horario en que dormimos se regeneran nuestras células. Incluso ya decía que las heridas sanan mucho mejor en la noche, justamente por esto del reloj biológico que tenemos, ¿ya? Eh, Dice entonces que debemos dormir, ¿cierto? A esas horas más temprano para que podamos recuperarnos mejor, especialmente si estamos enfermos, ¿ya? Cada órgano funciona mejor, dice aquí, ¿cierto? Si nosotros tenemos un horario para las cosas. Por ejemplo, acá comer, mis hermanos también, nuestra hermana Elena de White, en uno de los repasos que hicimos con el hermano Nock, decía de que con solamente 2 alimentos diarios era suficiente. A los que son diabéticos se les dice que tienen que comer como 4 o 6 veces, ¿cierto?, en el día. Y la verdad es que se está dando demasiado alimento al cuerpo y el cuerpo se acostumbra a recibir ese alimento y recordar que hay alimento que se convierte en azúcar y finalmente es más daño que se le está haciendo al cuerpo. ¿Sí? Y el trabajo, mis hermanos, el exceso de trabajo también debemos ver la temperancia, el cuerpo tiene que descansar. Bien, vamos a avanzar aquí. El uso exagerado de medicinas. Yo veo, mis hermanos, cuando voy a buscar la medicina de mi madre o de mi suegra al consultorio, como hay gente, mis hermanos, que se lleva por una bolsa llena de medicamentos. Son cócteles de pastillas que la gente se tiene que tomar porque empezó tomando una, por ejemplo, para el corazón y esa le hizo mal para el estómago y después tuvo que tomar algo para el estómago y eso le afectó el riñón y así, hermanos, se fue haciendo, ¿cierto?, una bola de nieve más grande. Ojalá nosotros pudiéramos recurrir a la medicina que el Señor nos ha dado en la naturaleza, pero esto también va muy ligado al caso o a la obediencia que tengamos con respecto a todas las cosas que mencionamos antes, que debemos dejar de comer las grasas saturadas, que debemos dejar de comer tanta sal, que debemos tomar más agua, que debemos hacer más ejercicio. Si nosotros complementamos todo eso eh, con buenos hábitos, ¿cierto?, del descanso, del dormir, claramente nos vamos a enfermar menos, por no decir que a lo mejor ni siquiera nos enfermamos. Debemos tomar mejores decisiones para nuestra vida, para no llegar a esto, al uso exagerado de las medicinas. Dice aquí, evite el uso indiscriminado de las medicinas. A veces nos duele un poquito la garganta y ya vamos a tomar la amoxicilina, ¿cierto? O algo del antibiótico para sanarlo y no recurrimos a algo que sea más natural y vamos poniéndole, ¿cierto?, al cuerpo estos remedios que nos van haciendo daño en otras cosas. Muchas personas toman medicina incluso por una leve cefalea, un dolor de cabeza. En vez de buscar, descubrir y abandonar la causa de las enfermedades, nos saturamos de medicinas que solamente apoyan los síntomas. Es lo que yo siempre he dicho, si yo voy a tomar un medicamento y ese medicamento me va a sanar, bien, lo podría tomar. Pero si el medicamento solamente va a quitarme el dolor, me estoy engañando a mí misma porque el dolor, si bien es cierto, sigue ahí. O sea, el efecto sigue en mi cuerpo, pero yo lo estoy tapando con este remedio. Entonces, mis hermanos, seamos conscientes. Hay como lo dije antes, hay tratamientos perdón, para para la garganta, para el dolor de cabeza. Mi suegra mastica ruda. Ella mastica ruda y dice que automáticamente se le quita el dolor de cabeza. Entonces, hay cosas que uno puede hacer y que son naturales y que no le van a afectar, todo lo contrario, le van a ayudar. Tenemos que ir descubriéndolo y ahora, mis hermanos, tenemos, como hemos dicho, tanta tecnología a nuestro alcance que nos permite ir buscando, ir descubriendo. Solamente falta que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Dios nos creó para ser felices y saludables, no enfermos. Los hábitos que formamos
son los que determinan nuestro destino. Bien, mis hermanos, ese era el tema. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario o añadir algo a lo que ya se dijo, pero como les dije, sí, hermanos, lo principal es que tomemos conciencia. Hemos ido aprendiendo muchas cosas, pero tenemos que tomar conciencia del cambio que debemos hacer y hacerlo en la medida que se pueda. ¿Alguien desea hacer un comentario? Prenda su micrófono nomás, hermano, hermanita. Bien. Si no hay más comentarios, entonces agradecemos, mis hermanos, a cada uno de ustedes su compañía nuevamente, esperando que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nuestras mentes también, para que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Hermanito Enoch, usted nos puede despedir con la oración, por favor. Claro, oremos. Amoroso buen Dios y Padre, gracias Señor porque nos das sabiduría de lo alto. A través, Señor, de tu sierva nos has brindado mensajes que son para este tiempo, para cuidar, Señor, este templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, que es tuyo. Pedimos, por favor, que puedas proveer a cada uno de los presentes la bendición de lo alto, sabiduría, los medios, los recursos, Señor, que puedan también ser utilizados para que podamos, Señor, alimentarnos de buena manera y a través de esta buena alimentación también adquirir salud. Bendice a cada uno de los presentes y también a las personas que van a volver a escuchar este tema. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, gracias a todos los hermanos, gracias hermano Enoch por el repaso, que el Señor les bendiga grandemente, les dejamos cordialmente invitados para la próxima reunión el domingo, ¿cierto? Les vamos a hacer llegar el link, esperamos tener algún invitado especial para compartir con ustedes nuevos tips de salud y por supuesto aquellos que se nos quieran unir en el repaso de la escuela sabática, nos unimos por este mismo link, ¿cierto? Los que están en Perú, un cuarto para las 5, y los que están en Chile, un cuarto para las 6 de la mañana, todos los días. Así que están cordialmente invitados. Que el Señor les bendiga grandemente. Tengan una hermosa noche. Nos vemos, que estén bien. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, feliz semana. Amén, mi hermanita. Hermana Jacqueline. A ver, hermana Jacqueline, ¿usted está en el grupo de Buena Salud? ¿En el chat? ¿Sí? Hermana, yo siempre en el chat de Buena Salud dejo el video, por si desea volver a escucharlo, ahí va a quedar, ¿sí? Eso, mis hermanitos, nos despedimos entonces, que el Señor les bendiga grandemente. Mañana subo el video, ¿sí? Voy a cerrar la sala. Chao, chao.